Título de la prédica para el día de hoy: por motivos de conciencia. Entonces ahora Pablo, o Dios a través de Pablo, nos habla que el hecho de que haya las autoridades y nosotros las respetamos y las obedezcamos es por motivos de nuestra conciencia. Allá tenemos algo del Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en nosotros, que ¿cómo se llama? Nuestra conciencia. Entonces habla ahí en Romanos 13 de esto. Entonces dice, versículo 4, concluye, por lo tanto, es decir, en conclusión, pues la autoridad, todas las autoridades, empezando desde el presidente hasta los alcaldes menores, están al servicio de Dios para tu bien. Todas las autoridades están al servicio de Dios para el bien de la gente, para el bien de la sociedad, para el bien de las personas. Y eso incluye a los cristianos. Pero si hacen lo malo, si nosotros hacemos lo malo o las personas hacen lo malo, entonces sí hay que tener miedo, porque las autoridades, aquí dicen, no llevan la espada en vano. Y no es el miedo a la espada o a las armas o a los rifles. No, es que vas a ser castigado por esas mismas autoridades. Seguramente te pondrán en la cárcel o te pondrán eso, inhabilitado. ¿Por qué? Pues porque para eso están, si haces lo malo. Pero si tú haces lo bueno, no tienes por qué tener miedo. Eso es lo que está diciendo él. Y eso está bien, que tengan esa autoridad. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque están al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Las autoridades son puestas por Dios para darle su merecido a los que hacen lo malo. Vean, eso dice ahí la palabra, bien clarito. Y usted no cuestiona, porque es que el problema es que uno cuestiona según la persona que ocupe el cargo. No, es el cargo que fue diseñado por Dios. La gente que los ocupa así puede que no estemos de acuerdo. Es más, los de más alta gobernancia, como el presidente, los gobernadores, los alcaldes, eso los elige el mismo pueblo, eso no los elige Dios. Y bueno, mientras el que está en turno no vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra, hay que obedecerlo. Nos guste o no nos guste, hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. Ahí dice, verso 5, por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad. Es necesario que, ¿qué? Que los obedezcamos. No solo por causa del castigo, o sea, no solo por miedo a que nos castiguen. Hay gente que obedece a la ley solo por miedo al castigo. No, no, no. Es que usted no lo hace por miedo al castigo, por miedo a que le apliquen la ley solamente, sino también por motivos de conciencia. Y entonces Dios aquí acude a un parámetro espiritual supremamente valioso, tal vez el más importante de todo creyente, que nos diferencia de las demás personas, la conciencia espiritual de ser llamados hijos de Dios. Es una cuestión de conciencia. Entonces la voluntad de Dios, más que la ley humana que está definida en el Código Penal, en el Código Civil, en los códigos, en las leyes dadas por las autoridades, más por encima de cualquiera de todo eso, por motivos de conciencia, dice Dios en su palabra. Es más importante tu conciencia a llevarte a hacer qué,
lo bueno, a no hacer lo malo. Y si tú haces lo bueno, tranquilos, las autoridades no tienen por qué llevarte y castigarte. Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. Uno obedece a las autoridades también por motivos de conciencia, así como tú obedeces a Dios por motivos de conciencia. Esto es algo más profundo, esto es lo más grande que tiene el ser humano, porque nuestra conciencia es la manifestación de un espíritu que uno tiene obediente a Dios, sujeto a Dios, que no lo cuestiona para nada, sino al revés, se adhiere a Él, se pega a Papito Dios y a su palabra. Entonces Él dice, si esto tú lo tienes claro, de esta manera, que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, verso 6, por eso ustedes, es decir, nosotros, pagamos los impuestos. Dios quiere que por motivos de conciencia y por motivos de las autoridades impuestas por Él, tú pagues los impuestos. No dice que no los pagues, todo lo contrario, que los pagues, todos los impuestos. Uy, es que son un montón y cada vez se dan garra y le ponen más valor y le suben los porcentajes. Sí, pero Dios quiere que pagues los impuestos. Tú no te afanes porque las personas que ocupan esos cargos de autoridad, ¿qué hacen con esa plata de los impuestos? Tú no estás llamado a juzgar eso. Dios no dice aquí, bueno, y audítalos, y revísales, y fiscalízales lo que hacen con la plata. No, no, aquí lo que dice es, a usted le dan una orden de pagar, usted pague, bueno, pague el impuesto del carro, pague el impuesto predial, pague los impuestos, pague los servicios, pague, hay que pagarlo, si eso dice la ley, la pagas. Porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Esto le habla a los gobernantes. Si esto lo leyeran los gobernantes, sería genial, fabuloso, que ellos también tuvieran un estado de conciencia. Porque el que es un gobernante y es cristiano, esto lo tiene claro, que él gobierna porque está al servicio de Dios. No sé si alguien se acuerda del pasaje allá en los evangelios, donde Pilatos, el gobernador romano, le dice a Jesús, sí sabe Jesús que yo tengo la autoridad de dejarlo libre o mandarlo a la muerte. ¿Saben qué le contestó Jesús, no? Alguien que me ayude. ¿Qué le contestó Jesús a Pilatos cuando le dijo eso? Tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte. ¿Qué le contestó? Tienes la Que la autoridad autoridad porque no era de él, sino de Dios. Ah, bueno, le dijo, la autoridad no es suya, la autoridad es porque mi papá se la dio, mi papá que está en los cielos. Y el hombre quedó en las nubes. Está reflejando eso. Cuando dijo eso Jesús, está diciendo esto. Las autoridades son puestas por Dios. Ya está. Cualquiera pensaría, o sea que Dios mandó a Pilatos a matarlo. No, Dios usa los cargos y las personas en esos cargos para que se cumpla su palabra. Y tenía que cumplirse que él debía ir a la cruz. Y si Dios necesitaba usar a Pilatos para que eso se cumpliera, lo hizo. Porque él no es hijo de hombre ni hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si él lo dijo, él lo hará. Y lo hizo hasta con su propio hijo, con Jesucristo. Lo hizo. Así que tranquilo. Si las personas que ocupan cargos de autoridad en el mundo entero está pasando lo que está pasando, es porque tiene que cumplirse lo que está escrito en la palabra. Maranata, Jesús regresa pronto y para que regrese pronto tiene que pasar lo que tiene que pasar.
Así que usted entiende todo esto y entiende la situación mundial, porque esto pasó hasta con el mismo hijo, para que se cumpla lo que está escrito. Entonces los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. ¿Por qué están al servicio de Dios? Porque se debe cumplir lo que está escrito. Dicen, uy, Dios mío, esto es impresionante. Está hablando de estos tiempos. Y Jesús y Dios y el Espíritu Santo se revelan a través de Pablo, diciendo todo esto y aclarando. Y mire, verso 7. Ahora no habla solo de los gobernantes, ni de la DIAN, ni de impuestos distritales, ni municipales. Mire, habla de la gente en general. Pague a todos lo que deban pagar. Usted tiene deudas con la gente, páguelas. Ay, es que son 5.000 pesitos, 10.000 pesitos. Si usted los pidió prestados, páguelos. No tenga esas mañas de que porque es poquito no lo pago, páguelo. Ahí dice, paguen a todos los que deban pagar. Si pidió prestado, páguelo. Si está debiendo en la tarjeta, páguelo. Si está debiendo cosas, páguela. No es que, ay, eso ya caduca porque eso después de 7 años, como es algo por el mínimo de la ley que está como en 8 millones y lo llaman deudas menores, eso se caduca. No, si usted tiene una deuda, páguela, porque esto es un motivo de conciencia, por cuestión de conciencia. No es por cuestión de que le apliquen la ley, entonces lo exonera y esperemos a que caduque. Eso no hace un hijo de Dios. Pague a todos lo que tengan que pagar, ya sea que deban pagar tributos, o sea, cuestiones de plata o impuestos, pero también hay deudas de respeto o deudas de honrar a alguien. Si esa deuda la tiene pendiente porque le faltó el respeto a alguien o lo deshonró, pague esa deuda. Eso dice ahí. No es solo cuestiones de plata, es cuestiones de respeto, honra. Si he faltado el respeto en la honra, pague la deuda, pida perdón. Y si lo hizo público, públicamente, honre otra vez a esa persona y públicamente vuélvale el respeto que se merece esa persona. Si usted lo hizo delante del público, pues delante del público también vuélvale la honra y el respeto. Eso es lo que dice ahí. A todos los que le deban. O sea que esto no es cuestión solo de plata. Esto es cuestión de honra y de respeto. Y esto es muy profundo. Título de la prédica: esto es cuestión de motivos de conciencia. Es cuestión de conciencia. Esto es muy superior. Esto es muy altruista. Esto va más allá de la parte material. Esto es muy profundo. Esto está por encima de todo. Esto es impresionante lo que Dios nos enseña. Y mire, aquí como para que quede también un acetato de conclusión. Mire, de esto de la conciencia. Usted lo que tiene que tener en cuenta es este orden, como hijo de Dios, ¿no? Esto es solo para hijos de Dios, porque es que el que no conoce de Dios, como que se enreda y como que es locura para él. Esto ellos no lo pueden digerir. Mire, usted lo primero que hace es dar a Dios lo que es de Dios. Pedro decía, ¿cierto? Que Pedro decía, ya vean, ahí dice en Hechos 5:29, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, conclusión, de modo que si usted que es un creyente se le manda a hacer algo que es contrario a su conciencia cristiana, usted se negará a obedecer a ese poder civil. Por más que se lo diga la autoridad civil, si eso va en contra de su conciencia cristiana que está fundamentada en la palabra de Dios, que se llama la Biblia, usted no le hace caso.
excepto solo esta salvedad, con esta que acabamos de decir, se prestará a llevar a cabo voluntariamente todo cuanto el Estado le exige. O sea, salvo esto que acabamos de decir, si es algo que atente contra su conciencia cristiana, usted no obedece. Pero si no está atenta contra esos principios divinos, usted sí obedece todo lo que se le exija, no solo por la fuerza, como Pablo ha de demostrar en este pasaje, porque claro, allá estaban ellos esclavos de los romanos, y los romanos no es que quisieran o no quisieran, imponían su fuerza. No, usted no va a obedecer solo por eso, porque lo hagan forzadamente como a ellos, sino porque también es una cuestión de conciencia. Y acabamos de ver que es el mandato de Dios quien señala el camino. Esto es un mandato de Dios que señala ese camino. Las enseñanzas tanto de Pablo como las de Predo coinciden, sabiendo que los dos, tanto por la revelación del Espíritu Santo como por su propia experiencia, que actitudes rebeldes, escúcheme, actitudes rebeldes, por muy justas que parezcan, impiden la extensión del Evangelio. Eso no es de Dios. La rebeldía no es de Dios, que es muy distinto a la revolución, el revolucionario. El primer revolucionario fue Jesucristo, pero no es lo mismo que ser rebelde. Y las causas rebeldes van en contra de la palabra de Dios. Todo por motivos de conciencia cristiana. Así que te damos gracias, Dios, por tus explicaciones. En el nombre de Jesús. Amén